Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. Bueno, estimados, el día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de todos los módulos que hemos visto de manera rápida, ¿cierto? En estas casi 2 semanas que hemos tenido clase. Y luego vamos a hacer una evaluación diagnóstico de todos los módulos que hemos estado viendo. Partimos hablando en las primeras clases, ¿verdad? Sobre una pequeña introducción a la minería, en la cual hablamos un poco de lo que era la historia de la minería en Chile, de los primeros pueblos originarios que utilizaban estos minerales que nosotros tenemos en el país para distintos tipos de ceremonias y ornamentación que ellos tenían. Y acá los atacameños fueron el primer pueblo en Chile que tenemos conocimiento que hacían este tipo de uso. Vimos las grandes cantidades de minerales que Chile anualmente exporta y produce, siendo el cobre eh, el mayor productor a nivel mundial. Chile cerca con un 70-72% de producción a nivel mundial de cobre. Y también ostentábamos el tercer puesto a nivel mundial de producción de molibdeno. Mencionamos también algunas de las instituciones fiscalizadoras que se encargaban de dirigir todos los proyectos mineros acá en Chile. El CNAGMI, que regulaba y fiscalizaba la seguridad y la correcta explotación de recursos. Hablamos también de Cochilco, que supervisaba y asesoraba en temas de políticas mineras. El Ministerio de Minería, que trataba con todas las políticas públicas para el desarrollo sostenible de la minería. Y por último vimos el SMA o Superintendencia del Medio Ambiente, que como su nombre lo indicaba, esta se encarga de fiscalizar y entregar todas las normas ambientales a las industrias mineras y industrias en general. Hablamos también un poco de los paso a paso de la minería, los procesos, cómo partía con el proceso de exploración, ¿cierto? Identificando dónde se encontraban estos minerales, ¿cierto? Y de acuerdo a en qué lugar se encontraban, dependiendo de la profundidad que este mineral se encontraba, lo dividíamos en dos, en sulfuro y óxidos, y dependiendo de ello, ¿verdad? Nosotros decidíamos si hacíamos un tipo de minería u otro, ya sea cielo rojo abierto o minería subterránea. Hablamos del siguiente proceso, que era el proceso de extracción, en el que se hacían perforaciones, se utilizaban distintos tipos de detonantes para poder retirar este material que a nosotros nos interesaba, y luego lo transportábamos a un proceso de chancado, que contaba de 3 etapas: chancado primario, secundario y terciario, que básicamente iban reduciendo el tamaño de las rocas hasta alcanzar un diámetro más o menos de media pulgada de diámetro. Vimos las correas transportadoras, ¿verdad? Que eran la principal forma en que nosotros movilizamos este material a lo largo de todas las plantas. Y luego pasamos a ver el proceso de molienda, en el cual se seguía triturando estos fragmentos hasta alcanzar un espesor, ¿cierto?, de 0,18 milímetros. Hablamos de los tres distintos tipos de molino con los que trabajamos. El más común era el de bola, ¿verdad? Y el SAC tenía la particularidad, aparte de permitirnos producir aún más material, de ser mucho más grande, tener una envergadura mucho más grande, y nos permitía ahorrarnos lo que es la parte del chancado secundario y terciario. Imágenes de cómo lucían por fuera estos molinos, y obviamente ahí el SAC, obviamente mucho más grande. Luego del proceso de molienda, vimos que venía un proceso de flotación en las celdas de flotación, donde este material que venía de molienda lo sumergíamos en unas piscinas
y lo mezclábamos con ciertos tipos de reactivos, los cuales nos ayudaban a separar lo que es el mineral de cobre de cualquier otro mineral que no nos interesaba. Luego lo pasamos al proceso de fundición, donde a través de altas temperaturas nosotros aumentamos la pureza del mineral al pasarlo por distintos hornos, al fundirlo, y generamos estos ánodos de cobre, que son estas plaquitas que nosotros vamos virtiendo el material en estos moldes, para luego terminar con un proceso de electrorefinación o afinar mucho más la pureza del material, el cual consistía básicamente en insertar estos ánodos o estas plaquitas de cobre que nosotros obtenemos en una solución con ácido sulfúrico y agua, y además le pasábamos una corriente eléctrica, lo cual nos permitía separar o hacer que solo las partículas de cobre saltaran a esta otra plaquita, conocida como el cátodo, que ya contenía un 99,99% de pureza del cobre. Y hablamos también un poquito de todas las aplicaciones y la importancia que tiene este mineral en nuestro día a día, ya que está presente en varias partes de nuestra vida. Luego de ver los procesos de la obtención del cobre, ¿cierto? Hablamos un poquito de lo que son las leyes. En particular, vimos una denominada, que es un seguro social, ¿verdad? Contra riesgo y accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, o la ley 16744, que era un seguro de salud que nos da distintos tipos de prestaciones médicas, económicas, en caso de que nosotros suframos algún tipo de accidente o enfermedad. ¿Qué objetivos tenía esta ley? Prevenir que ocurran estos accidentes, prevenir que la gente genere algún tipo de enfermedad profesional. En caso de que ocurra algún accidente, la ley tiene que otorgar lo que son las atenciones médicas gratuitas y otorgar prestaciones económicas para que la persona afectada pueda seguir recibiendo algún ingreso, debido a que ya no puede realizar su trabajo por algún periodo de tiempo. También rehabilitaba al trabajador para devolverlo en su capacidad de trabajar, ¿cierto? Y reeducaba en caso de que el trabajador ya no pueda desempeñar las mismas funciones que hacía antes, pero dándole la oportunidad de desempeñar un nuevo oficio o profesión en otro lugar dentro de su empresa. Definimos lo que es un accidente de trabajo, que podríamos decir que era con causa directa o a causa del trabajo o con ocasión de trabajo. La diferencia era principalmente que un accidente a causa del trabajo es toda lesión que nosotros vamos a sufrir cuando estamos desarrollando nuestras actividades por las cuales nos fuimos contratados. Y un accidente con ocasión eh, es cuando estamos en nuestro lugar de trabajo, sin embargo, sufrimos una lesión mientras no estábamos realizando nuestras funciones. Así también como un accidente de trayecto era el que ocurre en el trayecto directo, cuando yo me estoy desplazando desde mi habitación hacia mi lugar de trabajo o viceversa. Y una enfermedad profesional es toda enfermedad que es causada de manera directa por mi profesión o por las condiciones del entorno a las cuales yo estoy expuesto durante mi trabajo. Como por ejemplo una bastante conocida que es el sífilis. Nombramos dos decretos supremos. El decreto supremo número 40, el cual me habla que en una empresa de más de 100 trabajadores debe existir un departamento de prevención de riesgo que sea obviamente dirigido con una persona experta en la materia. Y dentro de las actividades que tiene este departamento es de detectar y evaluar riesgos de accidentes, así como prestar educación a los trabajadores sobre los riesgos a los cuales están expuestos. Y el decreto supremo número 54, el cual establece que en toda empresa, en toda faena, donde existan más de 25 personas, debe generarse un comité paritario de higiene y seguridad, el cual, entre otras cosas, se encarga nuevamente de instruir a los trabajadores
en el correcto uso de su EPP, por ejemplo, investigar las causas de accidentes, determinar si este fueron por negligencia, entre otras funciones. Hablamos de la importancia del uso de EPPs, ¿verdad? Donde vimos que había distintas clasificaciones, distintos tipos de EPPs, y nosotros debemos asegurarnos de que el EPP cumpla con los requisitos mínimos de las actividades que nosotros vamos a realizar. Y hay NPPs para la cabeza, para la vista, para las manos, los guantes, botas, etcétera. Y hablamos también de emergencia, que eran situaciones inesperadas que ocurren en un momento bajo circunstancias adversas. Y para ello era importante que nosotros tengamos procedimientos de emergencia para saber qué hacer en estos casos. Vimos también que podríamos tener distintos tipos de alarmas y es importante que nosotros sepamos identificar qué significa cada tipo de alarma en nuestro lugar de trabajo. Luego hablamos de la diferencia entre un fuego y un incendio, siendo un fuego el inicio de esta reacción química con llamas, con calor, que es controlable por nosotros si es que tomamos una acción a tiempo. Y ya un incendio es cuando este pequeño fuego se nos salió de las manos, no podemos controlarlo y se empieza a esparcir rápidamente. Y la única forma de apagar un incendio es que venga personal capacitado y profesional con los equipos adecuados para hacerlo. Hablamos también que todos estos fuegos, estos incendios, podrían tener distintos orígenes. Por ejemplo, origen eléctrico por malas instalaciones, fricción, chispas mecánicas, fósforo, cigarrillo, superficies calientes. Cuando hacemos trabajo en caliente tenemos hartos cortes y soldaduras, ¿verdad? Estas chispas incandescentes que saltan pueden generar algún tipo de fuego. Repasamos el principio de generación del fuego en este triángulo del fuego que se llama, el cual nos decía que para que exista el fuego nosotros necesitamos tres elementos que se presenten al mismo tiempo. Y estos son un combustible, un oxígeno y el calor. Combustible era todo material que tiene la capacidad de arder, casi gran parte de las cosas puede arder. El calor era el necesario o la temperatura necesaria para que este combustible inicie su proceso de combustión. Y el oxígeno era indispensable para que este proceso se mantuviera en el tiempo. El oxígeno, recordar que siempre está presente en el aire, por lo cual solo necesitamos que se cumplan las otras dos condiciones para que se genere el fuego. ¿De qué manera nosotros teníamos transferencia de calor también? Hablamos que se dividían en tres. La primera era la conducción, que es cuando dos cuerpos están en contacto directo. Convección, que hace referencia a la transferencia de calor entre fluidos, por ejemplo, un humo, gases, agua, aceite, etcétera. Y la radiación, que es la transferencia de calor por medio de ondas electromagnéticas, las cuales no necesitan un medio físico para moverse. Hablamos que existían cinco categorías de fuego, dependiendo del material combustible con el cual se iniciaron. Los fuegos de clase A implican materiales combustibles sólidos, como lo pueden ser la madera, el papel, el cartón, etc. Los de clase B implican líquidos inflamables, como pueden ser gasolina, aceite, parafina, entre otros. Clase C, los cuales involucran cualquier tipo de equipo eléctrico que esté energizado. Clase D implica metales combustibles como el magnesio, el cobre, el cesio, boro, entre muchos otros. Y finalmente los clase K, que involucran lo que son aceites y grasas animales, sobre todo, utilizados en grandes cocinas. ¿Cómo nosotros podríamos apagar estos incendios o lidiar con estos fuegos que inician? Aplicando tres métodos de control basándonos en este triángulo del fuego. El primero era extinción por enfriamiento, en el cual nos encargamos de quitar
la parte del calor de nuestro triángulo del fuego. Extinción por sofocamiento, en el cual quitamos la parte del oxígeno de nuestra reacción de fuego. Y por último, la última es eliminación del combustible, como su nombre lo indicaba. Aislábamos la fuente combustible para que así no siguiera este proceso de fuego. Conversamos también de distintas herramientas que nosotros tenemos para combatir el fuego. La principal de ellas son los extintores. Cada extintor sirve para una categoría de fuego y cada extintor tiene en su etiqueta, en su información, para qué fuego puede ser implementado. Clase A, B, ABC, entre otros. Luego hablamos de lo que son los primeros auxilios, de qué manera nosotros tendríamos que reaccionar cuando había algún accidente, cómo podíamos prestar ayuda a las personas que sufrieron algún accidente. Algunas técnicas también hablamos, la reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? La cual nos indica que cuando una persona no tiene pulso o no está respirando, nosotros podríamos hacer esta maniobra con las manos para tratar de mantener su oxígeno y su sistema funcionando y circulando. Hablamos del control de hemorragia, ¿verdad? Donde se tenía que aplicar presión con paños y nunca quitar los primeros paños que nosotros vamos poniendo. Atención de fractura, donde lo ideal es nunca mover directamente el hueso, sino que tratar de inmovilizarlo para evitar que se dañe aún más la articulación. Y por último hablamos de la maniobra de Heimlich, la cual es una maniobra que nos permite retirar cualquier objeto extraño con el que una persona se haya ahogado o que tenga obstruido sus vías respiratorias. Vimos cómo hacerlo con un adulto, ¿cierto? Poniendo nuestras manos en la boca de su estómago y haciendo presión hacia adentro y hacia arriba. Y en un bebé también era un poco distinto. Teníamos que tener cuidado con la fuerza que aplicábamos y las posiciones en las que los teníamos que colocar. Luego hablamos del medio ambiente, ¿cierto? Definimos ciertos conceptos, cinco, que eran clave y que se tenían que analizar antes de implementar cualquier tipo de proyecto minero, que eran la sostenibilidad, la remediación, riesgo ambiental, la mitigación y la evaluación ambiental. Hablamos de normativas que nos permiten mantener en norma todos estos conceptos. Teníamos la Ley General de Bases del Medio Ambiente o la Ley 19.300, que era la encargada de establecer los principios generales y darnos un marco normativo para la protección del medio ambiente en Chile. Denme un minutito, vuelvo enseguida. Y esta ley, ¿cierto? La ley 19.300 regulaba toda la evaluación del impacto ambiental, quién tiene la responsabilidad, ¿cierto? Y también hablaba de un poco de la participación ciudadana en los temas medioambientales. Hablamos de otras leyes también, el Código de la Minería establecía las condiciones y los requisitos para la exploración y la explotación minera, normas de calidad ambiental y sobre todo de emisiones, las cuales ponían los límites en las cantidades de contaminantes que yo estoy generando. Y nuevamente la evaluación del impacto ambiental, proceso obligatorio para todo el proyecto minero. Algunos de los principales impactos que tenía la minería en el medio ambiente, ¿cierto? La contaminación del agua, de los recursos hídricos que tenemos, contaminación del aire, de la polución, la liberación de gases químicos y tóxicos.
Degradación del suelo, dejar el suelo inservible para cualquier otra actividad, impacto en la biodiversidad o la flora y fauna que se encuentre en algún lugar, y también impactos sociales en las comunidades aledañas a algún proyecto minero. Dentro de las medidas de mitigación que teníamos era el uso de tecnología, ciertas barreras impermeables, evaluación de la eficiencia de estas medidas para ver si están funcionando correctamente o no. Mencionamos un par de ejemplos que sucedieron acá en Chile, por ejemplo, con la Fundición Ventana, la cual estaba contaminando bastante y generó un problema ahí en la comunidad. Y nombramos algunos de los estándares ambientales que tiene Codelco dentro de sus reglamentos. Y por último, el día de ayer estuvimos hablando de lo que es la comunicación y el trabajo en equipo, que es la comunicación efectiva y cómo nos servía a nosotros para expresar nuestras ideas y opiniones de una forma en que fueran bien recibidas por la otra persona. Nombramos 6 habilidades sociales que son consideradas clave y muy buenas si es que nosotros las tenemos. Empatía, trabajo en equipo, asertividad, capacidad de negociación, escucha activa y flexibilidad. Dividimos lo que era la comunicación en dos, la comunicación verbal y no verbal, siendo la verbal cualquier tipo de comunicación que haga uso de lo que son palabras, habladas o escritas, para transmitir un mensaje, mientras que la comunicación no verbal incluye todos estos gestos, posturas y expresiones que yo por lo general hago de manera inconsciente cuando me estoy comunicando. Los elementos que siempre están presentes cuando estamos realizando algún tipo de comunicación, emisor, receptor, mensaje y la retroalimentación. Mencionamos también los tipos de barreras o trabas con las que nosotros nos podemos encontrar a la hora de comunicarnos. Barreras personales, ya sean prejuicios, emociones negativas, poca predisposición. Barreras físicas también que tienen que ver con nuestro entorno, en el lugar en el cual estamos, como lo puede ser el ruido, distancia o cualquier otro tipo de interferencia. Y barreras semánticas que tienen relación con el lenguaje, cómo nos expresamos, qué tipo de palabras utilizamos, también pueden ser un tipo de barrera. Mencionamos los roles y la importancia que tiene un correcto liderazgo en los equipos de trabajo y sobre todo en la comunicación. Un buen líder, un líder ideal, ¿cierto? Era este que nos generaba y establecía un ambiente de apertura, de confianza, en el cual todas las personas nos sentíamos libres y en confianza de decir nuestras opiniones, nuestras inquietudes, nuestros problemas. Y este líder también escucha activamente todo esto, todas las personas del equipo, y nos permite resolver conflictos de una manera mucho más constructiva. Mencionamos algunas formas que tenemos para realizar nuestro trabajo de una manera mucho más organizada. Por ejemplo, la planificación de las tareas de todas las actividades que voy a realizar durante el día, de todas las actividades que hay que realizar durante el turno. Listarlas, darle un orden de prioridad, cuál es más importante, cuál es menos importante, para así poder tener un orden y sacar la tarea lo más eficientemente posible. Mencionamos la importancia de saber distribuir los roles, sobre todo para personas que tienen cargo de supervisor o tienen gente a cargo. Saber asignar a cada tarea la persona que sea necesaria o la persona que tenga las habilidades para realizar esa tarea, ya sea con que cuente con los conocimientos, con la experiencia o tenga la disponibilidad de hacerlo. Otra forma bastante utilizada en las empresas a método de organización son estas reuniones diarias de seguimiento que hacemos por lo general al inicio del turno, donde vemos qué fue lo que hicimos el día anterior, en qué quedamos o si estamos iniciando un turno, qué hizo el turno pasado, qué problema tuvieron y cuáles son las actividades que debemos realizar este día y durante esta semana, por ejemplo.
algunos elementos y herramientas que nos permiten eh, poner en práctica esta organización del trabajo. Por ejemplo, en minería tenemos una bastante utilizada que es la ART. Definimos lo que era la escucha activa también, técnica, que implica básicamente en poner atención a nuestro hablante para así poder replicar y dar una respuesta que sea acorde a lo que me están hablando. Retroalimentaciones constructivas, que consiste en ofrecer comentarios, pero de una forma en que se promueva el crecimiento y que cargue hacia un lado mucho más positivo en vez de centrarnos simplemente en criticar y que sea algo mucho más negativo. Mencionamos la importancia también de la comunicación, sobre todo en situaciones de emergencia, el uso de las tecnologías que siempre ocupamos en minería, por ejemplo las radios, ¿verdad? La importancia de los entrenamientos, los simulacros para prepararnos para estas situaciones. Mencionamos algunos conflictos comunes que pueden surgir en nuestro equipo de trabajo. Por ejemplo, conflictos por recursos. Cuando los equipos son bastante limitados, o las herramientas, pueden surgir conflictos entre los miembros de un equipo de trabajo. Conflictos culturales también, por no tener bien definido lo que son los roles o las responsabilidades. Y mencionamos algunas actitudes que pueden ser consideradas ya sea positivas o negativas también dependiendo de la situación. Por ejemplo, en positivas, ser honesto, maduro, respetuoso, poder aprender, ser flexible. Y en negativas tenemos ser individualista, imponer las cosas, tener poca tolerancia, etcétera.